Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los 4 evangelios aparece Jesús echando a los cambistas en el templo, tirando las monedas y liberando a todos los animales. ¿Qué estaba haciendo acá Jesús? ¿Sabías que estaba aplicando una ley que está en el Talmud, es decir, en la ley oral? No vas a encontrar ningún comentario en los libros de estudio cristiano que expliquen por qué Jesús acá en Marcos, cuando echa a los cambistas del templo, dice que no lleven alhajas. Y esto está en la Torá oral. Recordad que Pablo decía que él era celoso de la tradición de los padres. La tradición de los padres no era leer a Moisés, sino la interpretación, la ley oral. Y él era celoso. Jesús murió como cristiano, murió como fariseo. Cristianos es un término que le impusieron a un grupo de los seguidores de Jesús, pero había muchísimos grupos de los seguidores de Jesús, cuales tenían diferentes nombres. Entonces Pablo era celoso de la ley oral. Y en la ley oral resuelve el tema de por qué Marcos dice que Jesús decía que no lleven alhajas cuando cruzaban el templo. Para eso tenemos que ir al Talmud. ¿Por qué? Según el Talmud, la prohibición se llama capandaria, atajo. Este término técnico legal, ¿a qué se refiere? Prohibía usar el recinto del templo como camino entre dos puntos de la ciudad, es decir, como atajo, es decir, profanar, hacer el templo un lugar común. Esto está regulado en la ley oral. Atravesar el templo llevando algún objeto. Jesús estaba haciendo cumplir la ley. El templo no es un corredor, como les comentaba. A diferencia de las dos escuelas que había en la época de Jesús, la de Shammai y la de Hillel, muchas veces dicen que Jesús era todo amor y era más permisivo como Hillel. Sin embargo, vamos a ver cómo muchas veces está alineada la escuela de Shammai, que era más estricta a la hora de aplicar la ley. Entonces, el concepto de Skeutot, en Marcos, la palabra para alhaja, que es la que no permitía cruzar, se usa la palabra griega skeuos, que equivale al término hebreo para vasijas o herramientas de carga. Según la ley oral, entrar con estos objetos al templo era tratar al templo como un lugar julín, es decir, profano. La ley oral, el Talmud, para cada terminología legal le da un nombre. Ahora yo les voy a traducir al español qué significan los nombres que le da la Torá oral. Por ejemplo, en la Torá oral habla de lo que es la Meilá. Meilá, no Megilá, con G, no, eso es otra cosa. Meilá es usar un utensilio del templo que es sagrado para beneficio personal y lucrar con eso. Eso está regulado en Levítico 5. Claro, esto nunca te lo van a explicar en la doctrina cristiana del reemplazo, que la ley ya no rige. Y si la ley no rige, te quedas sin Mesías, porque ahí regula todo lo que interpretaba y lo que pasaba en la época de Jesús. Entonces estamos viendo cómo Pablo, el apóstol, hubiese interpretado desde la ley oral que era especialista, cómo hubiese interpretado el episodio de Jesús en la que entra al templo y saca a todos los mercaderes. Entonces, la ley oral, el beneficio personal, es decir, el ahorro de tiempo del transporte de mercancía de un lugar a otro, dentro del templo constituye una falta de temor reverencial. Jesús, alineado con las interpretaciones de la escuela de Shammai, vimos alineado a la interpretación de Shammai, a diferencia de la de Hillel. Ahora vamos a entrar de lleno según el Talmud, cuando Jesús entra y vuelca la mesa de los cambistas y agarra latigazos, porque si no lo sabías, eso está regulado en Levítico 5. Vamos al texto, y esto es una clase de Yeshiva. Yeshiva es el centro donde estudian los judíos. Por siglos y siglos fue prohibido a un gentil entrar a Yeshiva, donde se estudia con el Talmud. Vamos a ver una clase de Yeshiva. Esto no te lo van a enseñar en ningún instituto cristiano, y vas a entender por qué Jesús volcó la mesa de las monedas y por qué los agarró con latigazos, y qué dice el Talmud, la ley oral, que Pablo era especialista y que el cristiano ignora, y cómo interpreta el episodio que aparece en Lucas, en Mateo, en Marcos y en Juan. Y aparece en los 4 evangelios sinópticos este episodio, así que no es menor. Y Pablo obviamente conocía las tradiciones orales. Vamos de lleno a ver qué es lo que decía. Vamos a la base legal de por qué Jesús hace este acto en el templo, que todos los libros de teología cristiana violan flagrantemente. Vamos a leer en Levíticos 5:15, dice lo siguiente: arriba de todo tenemos Biblia Textual cuarta edición, en el medio tenemos Biblia Reina Valera 1962, y abajo de todo Nical Kuliga de 1944. Mientras más antiguas las escrituras, mejor. Las Biblias, mientras más modernas, peor, porque más tergiversan
los traductores, las traducciones. Entonces dice lo siguiente: si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, destruyendo cosas consagradas a Yuhe Basei, presentará como sacrificio a Yuhe Basei la reparación, un carnero sin defecto procedente del rebaño según su valoración en ciclos de plata. Esa era la moneda en la que se medía en esa época, conforme al ciclo del santuario, como sacrificio por delito. Restituirá además de lo que haya dañado de las cosas consagradas y añadirá sobre ello un quinto, de lo cual el sacerdote hará expiación a favor mediante el carnero de sacrificio por el pecado y le será perdonado. Y si alguno peca o infringe cualquiera de estos mandamientos de Yuhe Bajei respecto a cosas que no se deben de hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable y pagará su falta. Del rebaño llevará su carnero sin defecto según su estimación como sacrificio por el delito. El sacerdote hará expiación por él, por la falta que hubiese cometido por ignorancia, y será perdonado porque ciertamente es culpable ante Yuhe Bajei. Acá podemos entender que cuando una persona rompía algo del templo o lo usaba para sacar riquezas, tenía que restituirlo dando una quinta parte y llevando un sacrificio. Fíjense que después de acá, entre el capítulo 6, es decir, acá hay una restitución por el pecado por ignorancia. No hay nada en la Biblia que diga que había restitución por el pecado cuando alguien agarraba algo santo a sabiendas, es decir, con premeditación. No hay expiación acá para los que agarraban y lo hacían intencionalmente, no sin intención. Esto es muy importante porque lo vamos a ver en las cartas de Pablo, cuando más adelante él dice que cuando uno viola conscientemente, ya el Cristo no puede morir muchas veces, sino que una sola vez por ignorancia te perdona. Pero si volvés al mismo pecado, acá dice no hay pecado, no hay perdón para el pecado por premeditación. ¿Sí? Vamos al episodio en cuestión de Jesús, que esto se encuentra en el libro de Juan 2.14, como mencioné, también está en el libro de Mateos, de Marcos y de Lucas. Pero Juan añade un latigazo. ¿Por qué latigazo? Porque Juan era levita y conocía, al ser levita, conocía la ley, por eso añade latigazo y vamos a ver por qué. Porque la ley, ¿por qué se castiga por latigazo? Eso está en el Talmud, por si no lo sabías, la ley oral. Vamos entonces al episodio en cuestión. Esos son detalles que a veces se nos pasa porque leemos en automático y no analizamos el contexto. Así que, hermanos, si pensás que soy judaizante, hoy te estoy judaizando, estoy enseñando la ley de Moisés y el Nuevo Testamento. Juan 2.15 dice lo siguiente, lo voy a leer en Reina Valera 1862, acá en el medio dice: y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerda, los echó a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí estas cosas, pero no hagáis la casa de mi padre casa de mercader. Entonces se acordaron sus discípulos que está dicho en las escrituras: el celo por tu casa me consume. Jesús en los otros libros dice: no hagan la casa de mi padre, será casa de oración y no cueva de dolores. Esto está sacado de Jeremías, precisamente cuando Jeremías da esta profecía: división del reino del norte, reino del sur, el reino de los que venían de Judá, al reino que le fue predicar Jeremías es a la casa de Judá. Los que estaban en la casa de Judá, ellos vieron que las 10 tribus habían sido dispersas y ellos decían: estamos perfectos, seguimos profanando el templo de Dios, no pasa nada, si los demás Dios los reprendió, nosotros no, estamos haciendo las cosas geniales. En ese contexto que estaban profanando la casa de Dios es que Jeremías de esa profecía y se repite en la época de Jesús. Vamos a ir al Talmud con lupa talmúdica. De esta parte no te la enseñan nunca en el cristianismo. Vamos al punto del meollo. Tratado Meilá, Talmud. Hay diferentes tratados, cada tratado trata una parte legal de la ley de Moisés, cómo se emplea. Y en el tratado Meilá, ¿qué es lo que habla? El tratado Meilá
regula el uso indebido de bienes consagrados al templo o sacrificios. En otra ocasión también tenemos que Jesús había personas que agarraban, consagraban algo, lo hacían corbán, consagrado a Dios, y con eso ponían excusa para no ayudar a sus padres. Por eso Jesús le dice que con sus tradiciones, es decir, con las cosas, con los agregados, muchas veces transgredían la ley de Dios. En muchos casos sí, en muchos casos no, pero Jesús está acá ejerciendo un rol de regular, de intérprete de la Torá oral. Nunca Jesús interpretó teología cristiana y nunca se le pasó por su mente hacer eso. Entonces, esto Meilá, una vez que algo pertenece a Dios, usarlo para beneficio personal constituye un sacrilegio, ¿sí? Tengan en mente esto, para que ustedes lo entiendan. La reparación exige una ofrenda específica llamada Asham Sheila. Esto lo vimos en lo que es Levítico, que cuando uno usaba algo sin querer, lo usaba para el beneficio personal, tenía que traer un carnero y restituir 5 veces el valor del objeto conforme a el valor de esa época. Además, se debía pagar una quinta parte, que es lo que mencionaba recién, del valor total como restitución. Qué interesante. Cuando, por ejemplo, Jesús, Zaqueo, dice, si alguien ha robado, le devolveré 4 veces. ¿Sí? En Deuteronomio hay partes que uno restituía 4 veces o 5 veces. Aparece también con David, cuando aparece el profeta Natán, que lo acusa a David, no sabiendo que era el acusador, dice, este va a tener que devolver 5 veces. Es decir, cuando Zaqueo dice, si alguien le defraudó, voy a devolver cuadruplicado todo lo que robé, estaba aplicando Torah y del Nuevo Testamento, hermano. En el cristianismo, cuando se roba, a la gente le dice arrepentite, pero nunca le dice que restituya lo que robó. Y eso aplica también a pastores. Si se arrepintieron de verdad, tienen que restituir 5 veces lo que robaron. ¿Cómo ves eso, hermano? Y yo tengo autoridad para decirlo, porque yo no cobro por lo que te estoy hablando. Además, se debe restituir una quinta parte. Avancemos entonces. El concepto de pigul. ¿Qué significa pigul que aparece en el Talmud? Aborda los sacrificios invalidados por la intención incorrecta en su ofrenda. Es decir, cuando Dios le había dado a los descendientes de Aarón, donde descienden los sumos sacerdotes, le había dado el privilegio de que en las ofrendas ellos podían tomar parte de la ofrenda y comerlo. Si en ese lugar que Dios había estipulado que ellos podían comer la ofrenda, si por ejemplo los sacerdotes estaban pensando comerla fuera de ese lugar, la intención ya invalidaba eso. Es decir, uno dice, la sangre de Cristo tiene poder y se enfoca en el sacrificio, pero había todo un ritual y procedimiento antes de que se llegara al sacrificio. Por ejemplo, si yo iba a sacrificar algo y mi intención de corazón no era buena, no importa que yo sacrificaba algo, no era válido. Entonces no basta con que la sangre de Cristo tenga poder, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber todo un procedimiento legal, hasta después llegar al sacrificio. Entonces acá incorpora la palabra pigul, que es invalidar algo que pasa a consagrarlo a Dios, pero ya hay una intención mala. También se discute el estatus de las monedas, si mantienen o pierden la santidad según su uso. Por ejemplo, esto es terminología legal, hermano. Yo sé que te aburre, pero esto no es teología de prosperidad. Esto es como estudiaba Pablo, hermano. No estudiaba teología. ¿Y qué significa esto de la santidad de las monedas? Por ejemplo, si yo pequé y tengo que restituir y tengo unas monedas con las que voy a comprar el sacrificio de expiación y resulta ser que esas monedas las pierdo y agarro otras, esas que perdí cuando yo las consagré ya tenían un estatus de santidad. Si yo encontré otras monedas y esto lo dice en el Talmud, y si compré la ofrenda y después encuentro las monedas que las había consagrado, no las puedo usar porque están sagradas, las tengo que tirar al mar, dice. Interesante, ¿no? En el libro de Judas, cuando quiere devolver las monedas y no las aceptan. Entonces, cuando yo consagro algo, ya tiene un estatus de santidad. Esto se discute en el Talmud. Avanzando, entonces, lo que dice el Tratado de la Meilá 18b, dice, la Torá distingue entre pecado por error, que en el Talmud aparece como shogeg, que requiere multa y sacrificio, como vimos, y pecado intencional, que se llama betzi, donde no hay sacrificio posible y se aplica la pena general por profanar lo sagrado. Es decir, que cuando yo tomaba algo para consagrarlo al templo, como son los cambistas que tomaban, fíjense que
lo que sea el historiador Flavio Josefo. En la Guerra de los Judíos ya habla de que en el templo estaba corrupto el templo, que había un negocio, ¿sí? Había personas que venían por ahí con un animal bueno y en el templo le decían, no, está defectuoso, tenés que comprar este. Y había un negocio turbio ahí. Entonces cuando ya había intención, no era sin querer, sino que era a propósito, esto el Talmud lo pone como metzi, que es algo que ya no hay restitución. No siempre la pena capital era la muerte. En hebreo aparece la palabra karet, que es cortar del pueblo, que cuando Pablo encuentra a esa persona que se acostaba con la mujer de su padre, Pablo le dice, sáquenlo, córtenlo. Eso es lo más parecido a karet, a cortar. No siempre era muerte, sino cortarlo, sacarlo. Ya no era parte del pueblo, una muerte espiritual. Entonces el castigo por Malkut, acá están los latigazos, son estandarizada para quien viola intencionalmente una prohibición de la Torá según Makot y Sanedrín, es decir, son tratados del Talmud. ¿Se acuerdan el pasaje? Azotado 40 veces menos 1, dice Pablo, es decir, 39 latigazos. ¿Por qué 39 y no 40? Para no pasarse. Eso está en el Talmud, para no pasarse. Es decir, si le daban 41 ya violaban la Torah. Entonces, en vez de darle 40, preferían darle 39, preferían de menos y no de más para no violar la Torah. Así, de finitos para la ley eran a la hora de interpretar la halajá. Continuamos, hermano, y acá ya estamos casi terminando. Entonces, el matzit del beneficio, el pecado intencional no logra redimir al objeto sagrado ni convertirlo en común. A diferencia del error, su acción no rescata la santidad. Es decir, que cuando hay un pecado intencional, eso después a lo que se profanó no puede volver al estatus de santidad, no puede usarse para Dios. Shammai, esto es según la casa de Shammai. Fíjense qué interesante, porque en el tratado del Talmud se discuten en qué momento el objeto queda profanado. Según Hillel, el objeto queda profanado cuando la ofrenda estaba en el altar y se presentaba y se sacrificaba. Si no era correcto, ahí queda profanado. Sin embargo, Shammai dice que no es cuando se sacrifica, sino que es antes, cuando ya se tiene la intención. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Jesús le preguntan sobre qué opina Dios del divorcio? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Oíste que fue dicho? Cuando Jesús dice oíste que fue dicho, es Talmud, ley oral. Pero cuando Jesús dice, ¿qué dice la Escritura? Eso es ley escrita. Cuando Jesús dice oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo que el que la codició en su corazón, el que tuvo el pensamiento en el que desnudó a la mujer, al hombre en su pensamiento, ya pecó. ¿Viste cómo se alinea Jesús al pensamiento de Shammai? Jesús radicaliza el mandamiento. Pero todo gracia, todo misericordia. Sí, hermano, claro que sobreabunda la gracia, pero eso no quita que Dios no sea un Dios justo. Si nos abusamos de la gracia, muy parecido a cuando al principio del video yo te decía que la casa de Judá decía, estamos haciendo las cosas perfectas, mira la tribu del norte, fue cautiva, fueron a Siria, nosotros estamos re bien acá, mira, seguimos haciendo nuestros negocios y no nos pasa nada, qué misericordioso que es Dios. Pero después le vino el juicio y fue una Babilonia. Si te gustó el hermano, dale me gusta, compartilo y dame tu opinión. Yo sé que es una clase muy compleja, con mucha terminología nueva, pero esta era la clase de enseñanza que había en la época de Jesús. Nada de teología del reemplazo. Resumiendo, los objetos de ataque de Jesús, nada era casual. En el Talmud, la paloma, acá está, Kedush, Kaguf, la santidad intrínseca del animal. Meilá aplica desde la consagración, es decir, que el animal tiene una santidad intrínseca cuando lo consagras, pero cuando hay sobreprecios, es decir, que se empieza a hacer negocio con eso, eso ya no legal, no apto. Entonces Jesús ataca a la profanación del cuerpo de sacrificio, por eso lanza las palomas al aire. Y el Mesías y las monedas, ¿sí? La Kush el Damim,
El dinero destinado al templo, cobrar comisión y morder de lo sagrado, el dinero para Dios estaba generando beneficios humanos. Entonces, esto es la definición técnica de Meilá. Es decir, Meilá, habíamos visto al principio del video, que significaba agarrar las cosas sagradas de Dios y utilizar beneficios personales. Es decir, que Jesús estaba atacando el servicio del templo. En la época de Jesús era una meila institucionalizada, es decir, que se había institucionalizado la corrupción, el robo. Entonces la Guemará en Meila 18b y otros tratados como Sanedrín aclaran que la meila intencional es un pecado sin reparación ritual ordinaria. Yeshua no ataca como un revolucionario desordenado, sino como un juez extremo de Meilá. Es decir, Jesús no tuvo un mal día y empezó a sacar cosas, sino que ataca como juez y como profeta, porque cita a Jeremías. Jesús actúa como juez y como profeta. Fíjense qué interesante, porque un judío que escuche esto, que entiende del Talmud, me podría argumentar diciendo, pero si Jesús tiró las monedas que estaban consagradas al piso, las profanó. Eso es un acto de rebeldía. Sí, es verdad. Jesús tiró las monedas al piso y es un acto de rebeldía. Pero vemos que nadie se levantó en su contra. Si Jesús hubiese estado equivocado, qué mejor momento para decirle: Jesús, profanaste algo sagrado. Sin embargo, nadie lo atacó. Es más, cuando Jesús estaba por ser crucificado, que traían testigos falsos, le trajeron testigos que decían: escuché a este decir que iba a destruir el templo. ¿Por qué no le dijo tiró las monedas? Porque Jesús lo que hizo estaba avalado del cielo y ellos sabían que estaban mal, por eso no lo atacaron. Por eso Jesús tenía esa autoridad. Al usar el látigo confirma que los transgresores pierden el derecho al homesh. Homesh habíamos dicho que pierden el derecho de restituir la quinta parte que se le pedía si habían hecho un pecado sin intención. Por yerro, como leímos en Levítico, si alguien pecare por yerro, pero no fue por yerro, sino que fue premeditado, y al no poder restituir la quinta parte tampoco pueden hacer el sacrificio de expiación. Es decir, Jesús los estaba expulsando del templo. Caret, corte.